En una nueva edición de seminarios Hablemos en Pauta, Clínica IBI y Pauta les dan la bienvenida al encuentro Nuevas Formas de Familia y Reproducción Asistida. Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo encuentro organizado por Clínica IBI y Pauta. Soy Gabriela Villalobos y tengo el privilegio de acompañarlos en esta conversación donde vamos a estar abordando los nuevos formatos de familia y las herramientas que entrega la reproducción asistida para cumplir este anhelo. Hemos elegido este tema porque los nuevos formatos de familia, el concepto de la familia tradicional se ha estado ampliando. Según los datos de la última encuesta CACEN, el porcentaje de familias monoparentales prácticamente se ha duplicado en los últimos 20 años. Además, la nueva ley de matrimonio igualitario ha estado otorgando también reconocimiento en materia afiliativa a madres y a padres, y esto ha sido un insumo adicional para la creación de estos nuevos formatos. Vamos a estar abordando este tema con la exposición de Martina Yopo. Ella es académica de la Universidad Diego Portales y doctora de la Universidad de Cambridge, y es justamente especialista en estos nuevos formatos y en los estudios de familias y de reproducción. Después vamos a tener un panel de conversación con dos representantes de Clínica IBI, Rosemary Mayer, quien ya nos estuvo acompañando en el encuentro anterior. Ella es doctora de Clínica IBI, y también vamos a estar conversando con Valentina Daniela Vargas, quien es psicóloga justamente también de Clínica IBI. Queremos invitarlos para que participen con nosotros en este encuentro, enviándonos también las preguntas a nuestro número de WhatsApp, que ya va a estar disponible aquí en pantalla. Lo tenemos, más 569-99-220-938. Envíenos las preguntas para poder también sacar el máximo provecho de esta conversación que vamos a estar teniendo a partir de ahora. Antes de contarles más de Clínica IBI, quería contarles también que ya se encuentra en línea Martina Yopo, académica de la Universidad Diego Portales, quien nos va a estar acompañando con esta presentación sobre los nuevos formatos de familia. Martina, te vemos ya en pantalla. Muy bienvenidos a este nuevo encuentro. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todos y todas. Yo hoy les voy a estar comentando, o la idea es que estuvimos conversando sobre algunos datos y tendencias en torno a las nuevas formas de familia y reproducción asistida en Chile. Si nosotros pensamos en las transformaciones de la familia en la sociedad chilena, uno quizás de los mayores cambios, de los cambios más importantes, es el descenso en el matrimonio. En este gráfico podemos ver claramente cómo desde la década de 1990 en adelante no solamente ha disminuido el número de matrimonios, sino también la tasa de nupcialidad, entendida como el número de matrimonios por 1.000 habitantes. Junto entonces con el descenso de los matrimonios ha habido también un aumento importante en los divorcios, las separaciones, pero también en el aumento de las convivencias y los acuerdos de unión civil. Datos del Instituto Nacional de Estadística muestran, como podemos ver en este gráfico, que ha habido un aumento sustantivo en el número de acuerdos de unión civil, que han aumentado de 2.000 en el año 2015 a 8.000 aproximadamente en el año 2019, ¿no? Entonces ahí podemos ver que de alguna manera ha habido un aumento bastante sustantivo en el acuerdo de unión civil como una nueva forma o un nuevo régimen de formalizar las relaciones de pareja a nivel institucional. En concordancia con estos cambios y con estas transformaciones, podemos ver entonces que en Chile también ha habido un aumento sostenido de los hijos nacidos fuera del matrimonio, ¿no? En el gráfico número 1 que vemos a mano izquierda, es posible ver entonces cómo los hijos nacidos fuera del matrimonio aumentan en número desde la segunda mitad del siglo XX, pero también aumentan en proporción en relación a aquellos hijos nacidos dentro del matrimonio. Lo que es muy interesante también, como vemos en el gráfico número 2, que está a la derecha de la diapositiva, es que efectivamente lo que vemos desde la década de 1990 en adelante es un cambio bastante radical, donde junto al aumento de los niños nacidos fuera del matrimonio hay entonces también un descenso importante del matrimonio. Y solamente para mencionar algunas cifras, hoy día podemos decir que en Chile más del 70% de los niños que nacen fuera de la institución del matrimonio. Hablando de las transformaciones de la familia y la reproducción en la sociedad chilena,
Otro de los principales cambios tiene que ver también con la disminución de la tasa global de fecundidad. Si es que en Chile, alrededor de la década de los 60, las mujeres en edad fértil tenían un promedio mayor a 5 hijos, hoy ese promedio ha disminuido de forma sostenida y radical, ubicándose en un promedio inferior a los 2 hijos promedio por mujer. Esto es muy significativo porque quiere decir que hoy en Chile la tasa global de fecundidad se ubica por bajo la tasa de reemplazo poblacional, lo que tiene importantes implicancias tanto para el crecimiento como para el envejecimiento de la población. Es muy importante también cuando hablamos de transformaciones demográficas en la sociedad chilena en torno a la familia y la reproducción, entender que todos estos cambios también están de alguna manera estructurados o organizados de manera importante a partir de variables sociodemográficas como estado civil, nivel de educación, ocupación o nivel socioeconómico. Lo que vemos claramente en esta gráfica es que el promedio de hijos por mujer varía según el nivel educacional, ¿no? Y son aquellas mujeres entonces que tienen mayor nivel educacional, representadas en este gráfico por las barras de color naranjo, quienes tienen un promedio de hijos inferior, y en contraste son aquellas mujeres que tienen un nivel educacional inferior, en este caso representados por las mujeres que tienen educación media incompleta, quienes tienden a tener un promedio mayor de hijos. Otro de los cambios muy relevantes en torno a la reconfiguración de la familia y la reproducción en la sociedad chilena tiene que ver con el envejecimiento de la reproducción. Este gráfico también nos muestra de manera bastante clara cómo la contribución de la fertilidad en Chile de los grupos de mujeres entre 25 y 29 años y entre 30 y 24 años ha aumentado a lo largo del tiempo, disminuyendo así también la contribución a la fertilidad de aquellas mujeres que se ubican en el tramo entre 20 y 24 años. De alguna manera este gráfico que se muestra en esta diapositiva nos manifiesta también el mismo patrón en relación a la fertilidad y la edad, donde vemos entonces que la distribución porcentual de las tasas específicas de fecundidad muestran una clara tendencia hacia la postergación de la fertilidad. Relacionado con lo anterior, pero no necesariamente lo mismo, vemos también en Chile que hay una tendencia muy importante hacia la postergación de la maternidad. Esto quiere decir que crecientemente hay un número mayor de mujeres que se convierten en madres a una mayor edad, pero que también pasa partes importantes de su adultez sin hijos. Estos son datos propios a partir de las estadísticas vitales de Chile y muestran, por ejemplo, cómo el porcentaje de mujeres que tiene el primer hijo entre los 31 y 35 años ha crecido desde un 4% en 1980 a casi un 16% actualmente, ¿no? Ahí vemos cómo de alguna manera se han cuadruplicado el número y el porcentaje de mujeres que tienen hijos en ese segmento, y lo que también es interesante es que de manera más reducida, pero también había un aumento de aquellas mujeres que se convierten en madres entre los 36 y 40 años y entre los 40 años o después. De la misma manera como conversábamos anteriormente, es muy importante entender también que estos cambios demográficos en torno a la familia y la reproducción también están estructurados de manera importante por variables y factores sociodemográficos, y entonces también la edad a la que se tiene el primer hijo varía de manera importante también por nivel educacional. Vemos acá nuevamente que son las mujeres que tienen un mayor nivel educacional, en este caso representadas por las mujeres que tienen educación universitaria completa, quienes tienden a experimentar la transición a la maternidad a una edad más avanzada, en contraste con aquellas mujeres que tienen un menor nivel educacional que se convierten en madres a edades más tempranas. Otro tema que es muy interesante y muy relevante para el contexto de Chile tiene que ver con la fertilidad de madres extranjeras. Como bien sabemos, Chile ha experimentado fuertes e intensas oleadas migratorias en los últimos años, y eso también se ha traducido en cambios a nivel de la configuración de las familias y la reproducción. Estos datos del Instituto Nacional de Estadísticas del año 2019 muestran, por ejemplo, que en las regiones del norte de Chile, Tarapacá, Antofagasta, Arica y Parinacota, hoy 1 de cada 3 niños que nace de madres extranjeras. Eso no representa la realidad nacional, como vemos ahí el promedio de Chile es un 16%, eso quiere decir de 16 de cada 100 niños que nacen son, digamos, de madres que son extranjeras, pero de todas maneras es una tendencia demográfica a tener en consideración y que lo más probable es que vaya al alza también en los próximos años. Aparejado a todas estas transformaciones en torno a la familia y a la reproducción, surge también la pregunta entonces por la prevalencia de la infertilidad.
A nivel internacional, se estima que la infertilidad alcanza una prevalencia de alrededor de un 10-15% en las parejas, un 40-45% de aquellos casos afectaría a mujeres y un 35 o 40% de aquellos casos a hombres. En el caso de Chile, un estudio realizado sobre infertilidad y citado por el Ministerio de Salud sugiere que en Chile la infertilidad afecta a un 10.4% de las mujeres en edad fértil. Eso quiere decir que serían aproximadamente 411.000 mujeres quienes podrían presentar problemas de infertilidad. Muy vinculado a lo anterior, entonces, podemos observar también en Chile un aumento sostenido de las técnicas de reproducción asistida. En el gráfico que se muestra a mano izquierda podemos ver un aumento significativo en el número de ciclos iniciados de técnicas de reproducción asistida, que han aumentado de menos de 500 en el año 1990 a casi, o digamos aproximadamente 2.500 en 2012, y esa es una tendencia que sigue al alza. Consecuentemente también han aumentado el porcentaje de nacidos vivos por técnicas de reproducción asistida. Solamente para poner la situación de Chile un poco en el contexto, digamos, latinoamericano, podemos ver que hoy en Chile existen 10 centros de reproducción asistida y donde se realizan anualmente un promedio de 4.500 procedimientos, y eso ubica a Chile en los lugares más avanzados, los lugares, digamos, más altos en torno a la tasa de acceso de técnicas de reproducción asistida, siendo superados solamente por Uruguay y Argentina, que son países que también presentan patrones demográficos en torno a la familia y la fertilidad muy similares a Chile. Para finalizar, quería también conversar con ustedes o dar algunas herramientas para poder entender, bueno, observamos todos estos cambios en relación a la familia y a la reproducción, del matrimonio, del nacimiento de los hijos. ¿Cómo podemos explicar estos datos? ¿Cómo podemos hacer sentido de estas tendencias? Por un lado, gran parte de estas transformaciones tienen que ver con cambios culturales asociados a una prevalencia de valores como la autonomía, la libertad, la individualidad y también el principio de autorrealización. Eso de alguna manera ha reconfigurado las relaciones sociales a nivel general y las relaciones de pareja a nivel más particular, y las ha reconfigurado en algo que se ha denominado como relaciones líquidas. Eso quiere decir que son relaciones que hoy son más flexibles, son más contingentes, son más dinámicas, cambian más a lo largo del tiempo. Estos cambios culturales también de alguna manera han tenido una repercusión muy importante sobre la autonomía reproductiva de las mujeres, lo que se expresa, por un lado, en el aumento del acceso y legitimidad al uso anticonceptivo, particularmente desde la década de 1960 con la introducción de políticas de planificación familiar y control de la población. Y por otro lado lo podemos ver hoy día también con el mayor acceso a técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, es muy importante para entender las transformaciones en torno a la fertilidad, la familia y la reproducción, que estos cambios no tienen que ver solo con una mayor libertad, con una mayor autonomía, sino que también tienen que ver de manera importante con tensiones estructurales. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero, por ejemplo, a todas las contradicciones que hoy las personas, pero en particular las mujeres, tienen que enfrentar para conciliar la esfera productiva con la reproductiva, para conciliar la vida familiar con la vida laboral. Y en ese sentido también hay, o se han de alguna manera intensificado las desigualdades de género en la medida en que la progresiva incorporación de las mujeres en el sistema educacional y en el mercado laboral no ha tenido un correlato en la participación creciente de los hombres en las tareas de trabajo doméstico, digamos, reproductivo no remunerado al interior del hogar, ¿no? Y de alguna manera también estarían siendo estas tensiones crecientes entonces entre la esfera familiar y laboral y las crecientes desigualdades de género elementos importantes para explicar estas tendencias en torno a la familia y la reproducción. Un último aspecto, y con esto termino, tiene que ver también con la precariedad de la fertilidad social. Esto quiere decir con que hoy en la sociedad chilena no hay condiciones para tener y criar hijos. Mi propia investigación ha mostrado que por un lado hay una fuerte intensificación de las demandas y exigencias en torno al criar y tener hijos. Hay ciertas demandas que tienen que ver con invertir una mayor cantidad de tiempo, dinero y energía en la crianza. Pero por otro lado vemos, como también decía anteriormente, que no hay un involucramiento sustantivo de los padres en la crianza. Eso se puede ver claramente cuando vemos las bajas cifras de hombres que toman el permiso de postnatal parental, así como también las altas tasas de deudores que hay en torno a la pensión alimenticia asociado a la crianza de los hijos.
Entonces también esas tensiones en torno a la falta de condiciones para tener y criar hijos serían factores importantes que estarían explicando, al menos en parte, estas transformaciones en torno a la familia y la reproducción en Chile. Muchas gracias, Martina, por esta exposición, por entregarnos un marco también para la conversación que vamos a estar llevando a cabo después con nuestras panelistas. Tengo también algunas dudas que me surgieron en base a tu exposición. ¿Qué rol están cumpliendo las políticas públicas justamente en las definiciones de los nuevos formatos de familia? Es una excelente pregunta y es bastante contradictorio quizás lo que podemos observar para el caso de Chile. Si bien en Chile, desde, yo diría particularmente el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ha habido un impulso fuerte hacia implementar mayores políticas que permitan apoyar principalmente a las mujeres de conciliar la esfera familiar y laboral, vemos muchas veces también que esas políticas a veces han tenido el efecto negativo, digamos, de reproducir desigualdades de género en el mercado laboral, y yo creo que lo que es importante avanzar son en políticas de corresponsabilidad en torno al cuidado y la crianza de los hijos, porque es aquella una de las trabas principales para lograr mayor equidad en el balance de la esfera familiar y laboral. Claro, y en ese sentido, pensando justamente en este entorno que también es nuevo, ¿ha cambiado la forma en que uno se plantea hacer familia? Yo lo pregunto por una cosa más bien de observación. Antes veíamos las generaciones de nuestras abuelas que uno no se planteaba ser madre o padre, sino que era algo que simplemente se daba por sentado. En cambio, uno ve ahora que es algo mucho más planificado. ¿Es así? Absolutamente, y mi propia investigación muestra exactamente lo que tú sugieres. En generaciones, digamos, de lo que podríamos llamar hoy día nuestras abuelas o bisabuelas, el tener hijos no era una pregunta, no era una decisión, era algo que venía de alguna manera como una fase del ciclo de vida naturalizada, especialmente luego del matrimonio. Hoy, y es también lo que yo veo con las mujeres jóvenes con las que he trabajado y a quienes he entrevistado, efectivamente el tener hijos no es solamente una pregunta, en ese sentido no hay solamente una desnaturalización de la reproducción, pero también es un problema, ¿no? También cuesta hacer conciliar las distintas fechas, los distintos calendarios, la vida personal, la vida romántica, la vida laboral, educacional, la realización personal en otros ámbitos. Entonces, yo comparto plenamente tu apreciación y diría que hoy el tener hijos no solamente se ha vuelto una pregunta, sino también un problema. Claro, tú mencionabas también el tema de las familias conformadas también por extranjeros, que varía bastante por región, porque ahí también tenemos distintas realidades migratorias. ¿Cómo impacta eso a los nuevos formatos de familia, más allá de tener tal vez padres que no nacieron en el mismo país? Yo no conozco exactamente si es que, por ejemplo, la estructura familiar de familias migrantes en ese sentido es distinta a la chilena. Lo que yo sí creo que esta es una transformación muy relevante, porque lo que ha mostrado un poco, especialmente la teoría de la segunda transición demográfica, es que las sociedades, de alguna manera, al lograr mayores niveles de industrialización y desarrollo, van avanzando hacia una disminución de la fertilidad, y lo que se ha visto sistemáticamente en estudios en el norte global, pero también en el sur, es que generalmente la población migrante tiende a tener tasas de fertilidad superiores. Entonces ahí también puede ser un componente importante para contribuir al crecimiento de la población y frenar un poco este envejecimiento poblacional que también conlleva muchos problemas, pero también yo creo que es un tema muy interesante porque de alguna manera pone la pregunta, digamos, de la relación entre reproducción y nación, que es algo que también es muy interesante, ¿no? Así que yo creo que también es uno de los desafíos importantes que tenemos como sociedad en los próximos años. Claro, no, ciertamente. Mencionabas también en una de las diapositivas el tema de la postergación de la maternidad, la relación que podría haber ahí con algunos desafíos justamente en términos de fertilidad. La reproducción asistida ha empezado a surgir ahí como una herramienta, pero de todas maneras también es un proceso que puede ser costoso en la realidad chilena. ¿Cómo funciona en el extranjero? ¿Existen políticas públicas ahí para tener acceso a la fertilización asistida? Efectivamente, lo que muestra un poco la experiencia internacional comparada es que los países del norte global, específicamente países europeos o europeos del norte, han desarrollado un conjunto de políticas públicas para promocionar la fertilidad, y en eso también se incluye, por ejemplo, muchas veces la realización de ciertos ciclos de reproducción asistida cubiertos, por ejemplo, por los seguros nacionales públicos de salud,
pero también lo que es muy interesante y que se observa en países de corte más neoliberal como Estados Unidos, es que un conjunto de compañías también han comenzado a implementar políticas para que sus empleadas puedan de alguna manera específicamente congelar óvulos y retrasar la fertilidad. Entonces, ese es un ejemplo que me parece muy interesante porque de alguna manera nos permite reflexionar sobre si la postergación de la maternidad es algo que efectivamente nos beneficia a las mujeres en base a nuestras aspiraciones, a nuestros proyectos de vida, o es también una forma, digamos, en la que podemos, digamos, ser más funcionales en una cierta inserción al mercado laboral, postergando quizás otras de nuestras aspiraciones biográficas. Entonces creo que es un punto muy interesante también. No, efectivamente, de hecho hay algunas compañías en Chile que también están empezando a ofrecer esto a las trabajadoras. Son tendencias internacionales, pero que empiezan a replicarse también de manera muy incipiente en Chile, y por eso es tan útil también siempre tener estas investigaciones y esta mirada de afuera. Martina, queríamos agradecerte por tu participación aquí en este encuentro. Que tengas un muy buen día. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Antes de seguir con esta conversación, quisiera contarles que IVI Santiago es clínica especialista en medicina reproductiva. Lleva en Chile 15 años ayudando a muchas mujeres y parejas que buscan ser madres y padres. Con orgullo pueden decir que ya han sido más de 3.000 sueños cumplidos. Tú puedes empezar hoy, pide una hora en IVI Santiago con un médico especialista en reproducción asistida llamando al 22-571-3601. 22-571-3601. IVI, donde nace la vida. Son ya las 9 de la mañana con 22 minutos y queremos pasar a un panel de conversaciones que vamos a tener con Rosemary Meyer. Ella es especialista en medicina reproductiva de Clínica IVI. Es la segunda vez ya que se une con nosotros en esta conversación. Y también nos va a estar acompañando Daniela Vargas, especialista en psicología reproductiva de Clínica IVI. Ya las tenemos junto a nosotros. Daniela, Rosemary, muchas gracias por acompañarnos hoy en este encuentro. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Espero que sea muy entretenido lo que podamos discutir, aclarar dudas de la gente que mande WhatsApp con sus preguntas, que es importante que lo hagan y así esto va a ser un poco más dinámico y más entretenido. Efectivamente. Daniela se va a sumar en algunos instantes a esta conversación, pero quería partir con una pregunta bien amplia, pero para dar inicio simplemente a esta conversación. ¿Han notado en Clínica IVI la transformación de la sociedad chilena con estos nuevos formatos de familia? Sí, la verdad es que claramente las consultas han ido variando en el tiempo. Por una parte, como se mostraba en el gráfico y en la presentación anterior, la edad de consulta es en promedio 38 años, ¿ya? Principalmente de parejas heterosexuales donde han postergado la maternidad por temas laborales, por temas sociales. Llama mucho la consulta sobre 40 años y efectivamente de mujeres solas. Y mujeres solas que en general están sobre también los 35 años, porque en el fondo viene todo un tema de desarrollo laboral donde uno quizás se ha posicionado, tiene también el acceso económico y ya tiene todo más solucionado en la vida, ¿ya? Para poder decidir ser madre quizás sola porque no llegó la pareja, uno no encontró la persona que uno quería. Entonces llegan consultando por tratamientos, diferentes opciones que tenemos, con banco de semen, de repente mujeres que llegan sobre los 44 años, por ejemplo, consultando solas. Entonces muchas veces en esos casos la mejor alternativa es hacer tratamientos, por ejemplo, de ovodonación con bancos de semen. Y, parejas de lesbianas, obviamente, dado que nuestra anatomía lo permite, en el caso de las mujeres, uno puede optar un banco de semen y ser mamá. En general son pacientes que son más jóvenes, porque, dadas las circunstancias, se sabe que no hay un problema basal de falta de espermio, entonces suelen ser un poco más jóvenes. Y en el caso de las mujeres que están en desarrollo laboral, claro, llegan muchas para vitrificar óvulos. Entonces, la verdad es que las consultas de ese espectro para vitrificar óvulos, por ejemplo, en este tiempo de pandemia y post-pandemia, ha aumentado significativamente. Y de mujeres que ya están sobre los 40 años también ha aumentado bastante. Daniela Vargas ya está conectada también con nosotros. Le damos la bienvenida a esta conversación. Muy buenos días, Daniela.
va a estar conectándose ya en algunos instantes. Estábamos conversando recién con Rosemary Meyer sobre los cambios de las personas que han estado consultando justamente en Clínica IBI para poder dar cumplimiento a este anhelo de ser madres en este caso, ¿no? Porque estamos pensando en los nuevos formatos de familia. Rosemary, tú mencionabas el tema de las madres lesbianas que acuden, por ejemplo, a un banco de semen. Existen también otro tipo de técnicas bastante más modernas para poder ocupar cierto ADN de cada una de las integrantes de la pareja, ¿no? O sea, claro, hay una técnica especial que suele ser muy bonita para la pareja, es donde ambas participan y se llama ropa, ¿ya? Que es recepción de ovocitos por parte de la pareja. Esa es la abreviación de ropa. Y resulta que participan ambas, ¿ya? Entonces, es la de los miembros de la pareja que se va a estimular hormonalmente para tener y someter a la extracción de óvulos. Son sus óvulos los que van a ser fecundados con un banco de semen, con espermios que fueron seleccionados previamente, ¿ya? Y este desarrollo de embrión, pues, finalmente se obtiene un buen embrión y se introduce, se transfiere en el útero de la otra pareja. Entonces, es bastante bonito porque ambas participan, una efectivamente pone el óvulo y la que cursa el embarazo también se sabe que transmite información genética, eso se llama epigenética, que son todos los cambios que le vamos a ir haciendo a este bebé que vamos a ir desarrollando dentro de nosotros. Claro. Suena como una técnica que es realmente ideal en el caso de las parejas lesbianas. ¿Es la única técnica o en el caso del banco de semen también es utilizado por algún tipo de razón especial? A ver, no, en el caso de parejas lesbianas, claro, hay diferentes técnicas. Uno puede ir de lo más simple, ya que son las inseminaciones intrauterinas, que tienen que cumplir ciertos requisitos las mujeres. En general, tener una edad que no sea tan avanzada para que las tasas de éxito sean mejores, porque tienen mejor calidad de óvulos. Entonces, idealmente, bajo 35 años, se podría hacer perfectamente, mientras el útero esté en perfectas condiciones, las trompas también estén bien. Uno puede evaluar, usar técnicas que se llaman de baja complejidad, ¿ya? Donde uno le hace un seguimiento folicular a la mujer por más o menos unos 11 días y en ese intertanto se desarrolla 1 o 2 óvulos. Aquí, a diferencia de un in vitro donde uno quiere que crezcan mucho, las dosis hormonales son más bajas. La idea es reclutar 1 o 2 folículos para que se logre un embarazo de 1 o 2 hijos, ¿ya? Claro. Evitar embarazos quíntuples, ¿ya? No es la finalidad de la técnica de la medicina reproductiva al día de hoy. Lo ideal es 1 por todos los riesgos que puede conllevar un embarazo múltiple. Sí. Esas son las técnicas de baja complejidad. Posteriormente, si por algún motivo en esta pareja de mujeres no hay deseo de la participación de ambas, por ejemplo, como lo que hablábamos recién del ropa, se puede hacer una técnica de un in vitro convencional solo en la mujer con el banco de semen, ¿ya? Entonces, en ese caso, la estimulación es con mayor carga hormonal para que nos crezcan todos los folículos que están presentes en ese ciclo, se extraen, se hace esta técnica de reproducción asistida en el laboratorio, que puede ser un ICSI, o una fertilización clásica, se deja que se desarrolle en el laboratorio y se introduce en la misma mujer que fue estimulada. Y a eso, bueno, uno le puede sumar técnicas más complejas. Si la mujer tiene sobre 38 años, uno sugiere hacer estudios genéticos de los embriones, principalmente para aumentar la tasa de éxito, que en el fondo lo que uno quiere o lo que uno busca cuando va a una clínica de medicina reproductiva es finalmente irse embarazada. Claro. Eso es lo que uno desea. Sí. Entonces, con la finalidad de optimizar las tasas de éxito, uno puede guiar el tipo de tratamiento. Y lo mismo con este método ropa. De repente ha pasado que llegan con la idea de que una es la que va a poner los óvulos, por ejemplo, y al hacer la evaluación uno se da cuenta que la verdad es que lo óptimo sería que fuese al revés. Entonces, bueno, uno lo plantea. Obviamente la decisión final es de la pareja, pero en el caso de parejas lesbianas, como ambas realmente pueden ser madres, uno sugiere también con la finalidad de que las tasas de éxito sean mayores. Sí. Así que ese es el principal uso del banco de semen. Obviamente en parejas heterosexuales también se puede usar banco de semen
cuando hay problemas de la calidad seminal o azoospermia, otros tipos de alteraciones. Sí, efectivamente. Estamos conversando con la doctora Rosemary May, especialista en medicina reproductiva de Clínica IBI, en este encuentro organizado entre Pauta y Clínica IBI. Queremos también hacer un llamado para que participen con preguntas, para que aprovechen de sanear todas las dudas que pueden tener. Tenemos ya el número de WhatsApp en pantalla, más 569-99-220938. Vamos a estar conversando con la doctora Rosemary Meyer y también con la especialista en psicología de Clínica IBI, Daniela Vargas. Vamos a tener también una ronda de testimonios para saber también cuál ha sido la experiencia de algunas parejas y de algunas madres también en el proceso de fertilización de reproducción asistida en Clínica IBI. Rosemary, tú nos mencionabas varias técnicas aquí de reproducción. Yo sé que son muy distintas, con tecnología distinta también, pero ¿cuánto dura más o menos un proceso de este tipo? En general son rápidos, ¿ya? Desde que uno ya tiene toda la evaluación inicial y en el fondo con los exámenes previos para poder determinar cuál va a ser el mejor método a utilizar. En general son 2 semanas prácticamente que la mujer está en seguimiento, ¿ya? Y posteriormente se hace, por ejemplo, baja complejidad, inseminación intrauterina, son un poco menos de 2 semanas de seguimiento, se realiza la inseminación intrauterina y posteriormente son 2 semanas para tener el test de embarazo. Y de ahí 2-3 semanas se cita para la primera ecografía. En el in vitro, si uno también, el tiempo de estimulación es similar porque es el tiempo que requiere los folículos para crecer hasta un desarrollo adecuado. También es un poquito menos de 2 semanas o 2 semanas en promedio. Se hace la extracción y a la semana siguiente se hace la transferencia, que es la introducción del embrión dentro del útero. Y ahí son 10 días para el test de embarazo. Por lo tanto, normalmente si uno no recurre a otras técnicas como estudio genético del embrión o si hay alguna causa específica por la cual no se pudo completar la transferencia en ese mismo ciclo, claro, en ese caso son 2 semanas iniciales, posteriormente hay toda una preparación para la transferencia que puede durar 1 mes, aparte, una vez que llega o el estudio genético o que las condiciones para esa paciente están adecuadas. Hay gente que se somete, por ejemplo, a un tratamiento de un in vitro o una vitrificación ovocitaria porque va a ser sometida a una cirugía. Por ejemplo, tengo un tumor ovárico que hay que sacarlo, ¿ya? O tengo un gran mioma que quizás la recuperación va a tardar al menos unos 6 meses. Entonces, es bastante tiempo perdido cuando uno ya está con la idea de ser madre, tengo mi reloj biológico en contra. Entonces, en esos casos hay pacientes que se realizan o vitrificación ovocitaria o el in vitro, los embriones quedan congelados, se resuelve la patología, ya sea extracción del tumor ovárico o del mioma o alguna otra tratamiento, ya que puede ser cualquier otra causa médica por la cual contraindique el embarazo en ese minuto, el embrión o los óvulos quedan vitrificados y en el momento que la paciente ya se encuentre bien, sana y en condiciones, se puede hacer la transferencia. Perfecto. Estamos ya conectados también con Daniela Vargas, ella es especialista en psicología reproductiva de Clínica IBI. Daniela, gracias por acompañarnos hoy en este encuentro. Hola, buenos días, gracias por invitarme. Saludos ahí a ambas, Gabriela y Rose. Daniela, estábamos comentando de estos nuevos formatos de familia, de madres solteras, de parejas de lesbianas que toman esta decisión de ser madres de manera independiente o en estos nuevos formatos de familia. ¿Cómo has visto tú esta transformación? Te lo pregunto porque hasta hace algunos años era prácticamente impensado, era algo que se hablaba casi a escondida, esto de querer ser madre soltera o de ser una pareja lesbiana y querer ser madre. ¿Cómo has visto esta transformación? Mira, sabes que por una parte, Gabriela, a mí me parece que la paciente que realiza este tratamiento mantiene algo de ese temor, mantiene algo de creer o sentir que es quizás la única haciendo este deseo y llevándolo a cabo, buscando la ayuda y llevándolo adelante.
Pero la realidad no es esa, la realidad es que es muy alta la necesidad, el deseo y la cantidad de mujeres que viven esta experiencia, y yo creo que para nosotros también internamente en la clínica es un poco día a día acompañarlos en este proceso de una forma muy natural, sin hacer mayor diferencias de qué tipo de tratamiento están necesitando, pero no necesariamente internamente desde la diferencia de familia, pero también el aporte y el acompañamiento, yo creo, a los pacientes es ese, ¿sí? O sea, ya el cambio cultural y el cambio, como decía también Martina, sí, en su presentación, es algo estructural, ¿sí? Las nuevas formas de hacer familia tienen un espacio, están validadas, y está el acompañamiento para hacer vivir también a los pacientes esa realidad. Ese es el acompañamiento, el deseo y el intento, ¿sí? Claro. Daniela, mencionabas en un comienzo el tema de los temores. ¿Cuáles son esos temores? Yo creo que por lo mismo los temores en general tienden a ser sociales, como futuras madres también responsables de esa realidad que vivirán sus hijos, si uno lo dijera así, ¿sí? Claro. Esperando que no sean discriminados por sentir alguna diferencia en el origen de su estructura familiar, por ejemplo. Tienen muchas preocupaciones de que socialmente pudiera enjuiciárseles o desde las preguntas de la diferencia, hacerles sentir, sobre todo, yo creo que tienen la preocupación hacia sus futuros hijos, de cómo pudiera venir esa realidad. Claro. Mencionabas, Daniela, que en Clínica IVI acompañan a estas familias independientes de cuáles son las estructuras, y tengo entendido también que trabajan con ciertas guías, ¿no? Sí, mira, también estamos post pandemia, o por lo menos mucho más flexibles de lo que nos ha tocado vivir estos últimos años, y ya sea por eso y también por el propio desarrollo del ayudar y acompañar a los pacientes estos últimos años, he estado, bueno, accedimos a este también acompañamiento remoto, ¿sí? Y estas guías cumplen mayor eficiencia en esos espacios también en estos últimos años, y entonces hoy día existen el poder acompañar a través de una guía que en este caso, por una parte, está creada desde las unidades de psicología de Clínica IVI, entonces tiene la mirada del acompañamiento terapéutico y de la experiencia personal y el apoyo emocional que pudiera uno darle. Pero también trata de acompañarlos en algo que, más allá de qué tipo de estructura familiar está viviendo la mujer o esa pareja, también es que son pacientes de un tratamiento muy particular y demandante en medicina reproductiva de alta complejidad, ¿sí? Entonces va también mostrando etapa a etapa la evolución de un tratamiento, y que más o menos quizás lo que pudiera venir por vivir, ¿sí? Son ambos puntos, un poco la idea de estas guías, ir tocando y haciendo la diferencia, claro, de cada tratamiento. Entonces está Madres al Cubo, que es el tratamiento de dos mujeres buscando su maternidad. Está la guía quizás también de una familia monoparental, donde está la mujer sin pareja. También existen otras necesidades de tratamiento, ¿sí? También de la gestación-donación, entonces también hay otros tipos de guías también ante otras necesidades. Claro. Hemos estado conversando con Daniela y también con Rosemary del proceso para tener hijos, pero vamos a mostrarles también algunos testimonios de familias que han optado por esta vía. Hola, mi nombre es Sigrid Fajardo, soy enfermera, tengo 42 años. Soy casada con mi esposo. Durante 5 años luchamos por ser padres. A los 37 años yo llegué a IVI, donde en el primer tratamiento in vitro se me transfirieron 2 embriones que resultaron exitosos. Tuve un embarazo triple, del cual un parto prematuro extremo, y fallecieron mis gemelos, los niños. Me quedó viva la melliza, Adel, que actualmente tiene 5 años, una niña saludable. Luego, casi al año y medio, volvimos por nuestro segundo embrión. Es Baltasar, que actualmente tiene 3 años. Quiero agradecer a IVI porque cumplieron nuestros sueños. Somos inmensamente felices con nuestros hijos, y si Dios quiere, vamos a ir por nuestro
tercer intento. Estábamos escuchando recién el testimonio de Sigrid Fajardo. Vamos a escuchar también otro testimonio más de otras personas que han optado por este camino de la reproducción asistida. Hola, soy Doris, tengo 42 años. Gael y yo decidimos ser padres, en este caso yo madre por segunda vez. Por temas de mi edad decidimos acudir a una clínica de fertilización. La primera no nos resultó la aspiración. Continuamos después en la clínica IVI por recomendaciones que nos dieron y decidimos atendernos con la doctora Rosemary en todo nuestro proceso. Nos sentimos muy acompañados, muy apoyados. En el caso mío, de nosotros, nuestra situación era un poco compleja porque obtuvimos solo un embrión, la cual hicimos estudio genético, nos resultó muy bien y hoy estamos en 13 semanas de embarazo y muy contentos y esperando que todo marche bien de ahora en adelante. Escuchábamos recién el caso de esta pareja con Doris Meneses comentándonos cómo había sido su camino y su experiencia también en Clínica IVI. Vamos con el tercer y último testimonio. Hola, mi nombre es Alejandra Carrasco, tengo 45 años. Al llegar a los 40 años había una pequeña luz en mí que me decía que no me podía quedar sin hijos. Yo dije, esta lucecita que es tan pequeñita va a crecer y en algún momento quizás me va a pesar no tener hijos. Entonces nos dimos la oportunidad. Yo ya tenía 40 años y decidimos intentarlo en forma espontánea, tratar de tener hijos y finalmente nunca se logró. Tratamos todo un año y bueno, producto de todos esos intentos, en un año nos dimos cuenta que no estaba resultando y acudimos a IVI con la doctora y ella dijo que lo ideal sería hacer una fertilización in vitro. Nos hizo los estudios, la verdad es que no había ningún problema con nosotros, ningún inconveniente, pero no quedaban embarazadas, no quedamos embarazados y probablemente era porque mis óvulos estaban medio viejitos. Entonces ahí se decidió iniciar el proceso y tuve mi bebé, Lucas, tiene 2 años, 8 meses. Ahí teníamos el tercer testimonio. Queremos agradecerles también por haber compartido estas historias con nosotros en este encuentro organizado entre Clínica IVI y Pauta. Antes de seguir con la conversación sobre justamente estas historias, déjenme contarles que IVI Santiago es una clínica especialista en medicina reproductiva. Lleva en Chile 15 años ayudando a muchas mujeres y parejas que buscan ser madres y padres. Con orgullo pueden decir que ya han sido más de 3.000 sueños cumplidos. Tú puedes empezar hoy. Pide una hora en IVI Santiago con un médico especialista en reproducción asistida llamando al 22-571-3601. IVI, donde nace la vida. En las 3 historias que contaban, se veían casos distintos también de número de hijos. Uno comienza con la consulta pensando ya en el número de hijos que se quiere tener. Lo pregunto porque deben ser también procedimientos muy distintos. Rosemary, quería empezar esta pregunta también contigo. A ver, en general, yo creo que no necesariamente van predeterminados con que quieren tener, 5 hijos. La verdad es que la idea es, el anhelo principal es tener uno. Entonces uno igual en el camino los va orientando, efectivamente, porque si la idea a los 35, llega una pareja de 35, 36 años y me dice que quiere tener 3 hijos, es complejo. O sea, uno le puede hacer quizás tratamientos de baja complejidad, pueden quedar embarazados, pero en general no se vuelve antes de los 2 años. Entonces, ya de 36, si funcionó, tuvo hijo, no va a volver antes de los 38, 39 años y ya obviamente los siguientes va a costar más. Entonces, se pueden obviamente guiar, entonces, según las aspiraciones de los pacientes, según las indicaciones de uno podría decir, por ejemplo, en este caso en particular,
¿te parece si vitrificamos óvulos? Claro. ¿Ya? Y posteriormente hacemos tratamientos de baja complejidad, o en algunos casos de mutuo acuerdo uno dice, perfecto, partamos con un in vitro, porque la ventaja del in vitro es que me permite obtener normalmente más de un embrión. Obviamente esto va a depender de la reserva ovárica de la mujer, de las condiciones del semen y de la evolución y de cómo se comporta la unión de ambos gametos. Y efectivamente, como se mencionó también en el testimonio de Doris, no siempre se consigue un embrión sano cromosómicamente. Sí. Todas las uniones de espermio con óvulo se equivocan también, independiente que yo tenga 30 años, o tenga 40 o tenga 45. Las proporciones de embriones anormales es mayor a mayor edad. ¿Ya? O sea, a los 40 años tengo 70% de embriones anormales y solo un 30% de embriones normales. Entonces, uno va guiando en base a lo que quiere. En el primer caso, claro, era una paciente más joven, probablemente mejor reserva, tenía más embriones, y en los dos siguientes, obviamente, por un tema de edad, calidad ovárica y de reserva ovárica, es más complejo obtener un embrión sano cromosómicamente, que es el que me va a dar el embarazo evolutivo, los otros embriones no. Entonces, si alguna de estas pacientes, por ejemplo, de los segundos casos, hubiese planteado la necesidad de querer más de un hijo, ¿ya? Muchas veces uno le propone a la paciente, después de hacer un ciclo donde se consigue solo un embrión sano, eventualmente repetir otro ciclo, a ver si conseguimos más embriones sanos, dejarlos congelados, porque claro, una paciente de 40, 41, 42 años va a volver con 44 años, donde la probabilidad de que realmente consiga un embarazo con sus propios óvulos va a ser mínima. Sí, efectivamente. Daniela, ¿cómo se acompaña ahí a los pacientes, pensando en que se tienen que cambiar los planes en un anhelo que puede también llevar años? Sí. Un poco yo me sumo a lo que dice Rose, porque por una parte está una expectativa y por otra parte la realidad de un proceso que a medida que se va caminando también vamos pudiendo apreciar como su propia realidad, ¿sí? Que es caso a caso algo muy distinto. Y yo creo que en ese proceso uno los acompaña también en ese cambio, en esa adaptación a que la realidad a veces pudiera ser diversa y distinta a lo que estaba planificado incluso, o deseándose, o ante la expectativa que tenían previo, ¿sí? Y ahí en el cuidado de ir acompañando que a veces estos procesos, como lo decía una de las pacientes que le toca vivir una pérdida, por ejemplo, u otra que en una etapa del tratamiento no resulta y debe recomenzar. Son procesos que muchas veces los pacientes se topan con vivencias de enfrentar duelos, enfrentar cambios, adaptarse, esperas de resultados que les demandan ver cómo responden sus ansiedades, ¿sí? Etcétera. Todo eso se vuelve muy demandante, también de eso se trata el acompañamiento. Acompañarlos en todas estas distintas emociones y exigencias o demandas de este proceso deseado. Sí, Daniela, mencionabas el tema de la pérdida, uno de los testimonios, el primero, el de Siri, nos contaba de esta experiencia desgarradora de la muerte de la pareja de gemelos en el parto. ¿Cómo se acompaña ahí a una persona en uno de los dolores más grandes que uno puede tener? Sí, mire, a mí me parece que debe ser lo más respetuoso posible esa instancia, incluso desde uno como profesional. Si bien yo soy psicóloga clínica y uno en la formación hay temáticas de duelo, de las vivencias de pérdida como una posibilidad de acompañamiento, a mí me pareció también que era pertinente mi formación en salud mental perinatal, ¿sí? Por ejemplo, que a mí se me volvió una necesidad, creo que éticamente acompaña estas posibilidades de duelos gestacionales, que para independiente el número o el momento en la semana, ¿sí? De confirmación de ese embarazo o incluso previo, a mí me parece que para las pacientes nuestras esa es la realidad, es la evidencia de una pérdida, la evidencia de un duelo gestacional, dependiente del número en la semana, y eso me parece el respeto en la posibilidad de acompañarlos, porque eso es lo que ocurre, ¿sí? Se vuelve un espacio sumamente íntimo entre el paciente y uno, ante la posibilidad de hablar de
cómo ha recibido esa noticia y después cómo ha traducido en el aspecto personal esa vivencia ya como una pérdida. Claro. Y cómo acompañarlo en un duelo que pudiera tener, claro, ciertas etapas, pero por otro lado son duelos sin mucho acceso a compartirlos con la realidad, se vive muchas veces en una intimidad, a veces sin muchos otros saben en qué momento se encuentra la pareja, entonces también es una evidencia, ya sea pareja mujer sola o esa pareja mujeres o cualquier otra pareja en la clínica, que pudiera también estar con una red de apoyo muy pequeña y está el poder conversar respetuosamente de instancias particulares que va en el resguardo de ese duelo, porque también está el deseo de ir a la búsqueda de un otro hijo. Y de a poco eso va teniendo ciertos hitos, ciertas conversaciones y ciertos gestos que se hacen al duelo más allá de las etapas naturales en el proceso afectivo, ¿sí? Sí, efectivamente. Daniela, Rosemary, tenemos preguntas también del público, una que nos están haciendo llegar y que los vamos a ver también prontamente en pantalla. Somos una pareja de lesbianas. ¿El método de reproducción en el que ambas participamos de la fecundación es menos efectivo que un método en el que participa solo una de nosotras? Rosemary. La verdad es que va a depender de la edad de cada una de ellas. Lo que pasa es que dice donde participa una sola. Entonces, si participa una sola, uno tiene dos opciones. Si uno realiza una inseminación intrauterina, sí, tiene menos tasa de efectividad. En general puede alcanzar hasta un 25% de tasa de éxito por intento. ¿Ya? La ventaja de que si una sola de ellas también hace un in vitro, es decir, se estimula con sus óvulos, se extraen y se introduce dentro de ella, finalmente van a ser las mismas tasas de éxito si participan ambas estando en igualdad de condiciones. Yeah. Claro, porque si hay una que tiene una reserva ovárica o una edad mucho menor, la probabilidad de éxito, si ella es la que aporta los óvulos, probablemente va a ser mayor que si se estimula la otra pareja que tiene quizás mayor edad o menor reserva. Entonces, no depende de un factor único. Obviamente una inseminación tiene menor tasa de éxito que un tratamiento de in vitro o de un ROPA, que es un tipo de tratamiento de in vitro. ¿Cuál es ahí la tasa de En general éxito? va a depender de la edad. En general uno puede estar hablando de un 50%, ¿ya? Pero va a variar mucho la edad que tenga la mujer que se va a estimular, ¿ya? Sí. Porque, por ejemplo, si la pareja que se estimula tiene menos de 30 años, ¿ya? Y buena reserva ovárica, las tasas de éxito pueden llegar a un 70% por embrión transferido, entonces es muy buena, ¿ya? Si claramente tienen alrededor de 40 años, las tasas de éxito globales en general se habla de alrededor de un 30%. Daniela, en esta pregunta se hablaba justamente de la participación de uno o de la participación de las dos a nivel de materia genética, pero la maternidad no es solamente eso. ¿Cómo se acompaña a una pareja donde ambas van a ser madres? Mira, yo no sé si respondo a tu pregunta, pero la realidad es que esas pacientes, en la mayor parte de los casos, no necesariamente se ven en la pregunta de por cómo ellas necesitan ser futuras madres o cómo pudiera ser vivido para ellas ese proceso por el tipo de tratamiento, sino que más bien nuevamente es acompañarlas como pacientes de un proceso en medicina reproductiva que va a tener ciertas etapas que podemos conversarlas, anticiparnos un poco qué es lo que pudiera venir. Y si tú me preguntas en relación qué pudiese de repente ser algo un poco más común, que ellas pudieran conversar nuevamente esta preocupación, ya sea siempre materna del futuro de un hijo ante una sociedad, de cómo pudiese responder, pero por otro lado también es que en estos últimos años ciertas cosas han cambiado en la legitimidad del matrimonio igualitario o de ciertas leyes, ¿sí? en relación al apellido. Y ese tipo de temáticas sí las llevan incluso a este tipo de experiencia en la maternidad, ¿sí?
porque, por ejemplo, en el tema del tratamiento ropa, tiene implicancias en la invitación para ambas, donde ambas pudiesen participar e independiente, cómo queda luego el registro o la seguridad para ellas en términos legales de un hijo que solamente quizás más una pudiese aparecer más que la otra, permitía este tipo de tratamiento, si es su caso clínico que pudiesen hacerlo, algo que se sienten en general con una experiencia mucho más compartida como pareja, ¿sí? Y si no, bueno, también se toca el tema que finalmente hasta el momento estaba la imposibilidad de ambas en el registro legal, supongamos, en términos de ambas como madres, y ese tipo de temas son más bien los que se van tocando, se reflexionan y la seguridad en ellas como pareja, ¿sí? No necesariamente porque sean netamente dos mujeres o el tipo de familia que están deseando hacer. Sí, efectivamente. Quería agradecerles a nuestras panelistas, a Daniela Vargas, quien estuvo conectada con nosotros. Ella es especialista en psicología reproductiva de Clínica IVI. Quería agradecerte también a ti, Rosemary. Tú eres, como hemos estado presentando, también especialista en medicina reproductiva de Clínica IVI. Muchas gracias por haber participado en esta conversación. Muchas gracias, Gabriela. Y ya son las 9 de la mañana con 57 minutos. Estamos ya cerca del cierre de esta conversación, pero antes de terminar, quisiera contarles que IVI Santiago es clínica especialista en medicina reproductiva. Lleva en Chile 15 años ayudando a muchas mujeres y parejas que buscan ser madres y padres. Con orgullo pueden decir que ya han sido más de 3.000 sueños cumplidos. Tú puedes empezar hoy, pide una hora en IVI Santiago con un médico especialista en reproducción asistida llamando al 22-571-3601. IVI, donde nace la vida. Queremos agradecerles a todos ustedes quienes se han estado conectando hoy en esta conversación donde hemos estado abordando las nuevas formas de familia y las herramientas que nos entrega la reproducción asistida. Muchísimas gracias por haber estado conectados con nosotros, por las preguntas también, y esperamos contar con ustedes en una próxima ocasión. Hasta entonces. Esto fue una nueva edición de Seminarios Hablemos en Pauta. En nombre de Clínica IVI y Pauta, agradecemos su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro.